Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo una impresora POS térmica de marca Haltech. La referencia es una POS 80UL, la cual me pareció muy buena pues para de pronto supermercados, bueno, partes donde utilicen facturación con software, ya sea restaurante, almacenes, bueno, ese tipo de cosas. Pareció que tiene un buen diseño y pues quería traérselas a mostrar. Entonces vamos a mirar qué trae dentro de la caja, vamos a mirar sus lados, varias funciones, vamos a hacer unas pruebas y por último pues les voy a mostrar cómo instalarla por el cable USB y también por el puerto de red, porque esta impresora trae esa posibilidad. Entonces bueno, sin más decir, vamos con este video. Bueno, por aquí ya tenemos la impresora, entonces bueno, viene en esta presentación. Por aquí nos indica varias cositas sobre la impresora, la referencia, bueno, sus cosas, sus características, que bueno, eso todo lo vamos a ver en este video. Entonces primero que todo vamos a mirar qué es lo que trae dentro de esta caja. La abrimos de esta manera, levantamos aquí y bueno, primero que todo por aquí tenemos un CD, también tenemos un documento que bueno, ahora lo vamos a mirar más de cerca. En la parte derecha tenemos varias cositas, bueno, un cable de poder. Seguimos mirando, tenemos el adaptador de corriente. Por acá tenemos este papelito brillante que es un papel térmico de muestra. Por aquí tenemos un soporte que ya vamos a mirar para qué sirve. Un cartoncito por aquí, separador. Y por acá a ver qué más tenemos, un cable USB. Y creo que bueno, no tenemos nada más, simplemente nos queda ya la impresora, pues que la retiramos de aquí. Y como se pueden dar cuenta, pues no tenemos nada más por aquí. Por aquí tenemos el documento que ya habíamos mirado y aquí únicamente nos indica como un manual de usuario cómo va conectada, va en inglés, tiene varias cositas pues que de todas maneras lo vamos a mirar dentro de este video. Primero que todo vamos a indicar el mini CD que viene por aquí, viene en este papel, vamos a sacarlo de aquí y nos indica bueno que tenemos el controlador para instalarlo bueno en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, también es compatible con Linux, iOS, Mac y Android y Windows 11 y también trae otras cositas adentro del CD que pues ya lo tengo copiado en el computador y eso pues ya les voy a indicar qué es lo que trae interno, porque también trae unos manuales y un software de herramientas y miren que la versión es la 7.17 para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, este CD, si ustedes no tienen lector de CD, voy a colocar los archivos ahí en la descripción del video por si de pronto quieren descargarlo. Por aquí tenemos el papel térmico, lo voy a retirar de aquí. Por aquí ya lo tenemos listo y este tiene un ancho de 80 milímetros, pero de largo no sabemos. Este es el papel que se necesita para esta impresora y este papelito que viene aquí corto es de obsequio. Por lo general, después de que se nos termine este, pues ya podemos conseguir rollos más grandes como el que les voy a indicar. Así como este, pero pues aquí yo también ya me he consumido un poco, cosa que viene un poquito más cantidad, entonces también para que tengan en cuenta esa parte. Por aquí tenemos este soporte de plástico que nos sirve para nosotros poder colocarlo dentro del papel y así colocarlo dentro de la impresora para que gire el papel mientras se va imprimiendo. De todas maneras, este soporte pues no es obligatorio utilizarlo en la impresora. Por aquí tenemos el cable de poder, es de buena construcción, muy grueso, su medida es de 1,50 m. Por aquí tenemos la conexión al toma de la pared con su fase, su neutro y polo a tierra, y del otro lado tenemos su conexión C13 para conectarlo en el adaptador de corriente. Por aquí tenemos el cable USB, es delgado. Por acá tenemos la conexión USB tipo A macho para conectarlo en el computador y por acá tenemos la conexión USB tipo B macho para conectar en la impresora. La medida de este cable es de 1,20 m y por acá tenemos un filtro de núcleo de ferrita. Por aquí tenemos el adaptador de corriente que viene en este empaque o bolsa plástica como dura. Vamos a retirarlo de aquí. Listo, bueno, como nos podemos dar cuenta tiene una
forma rectangular. Por aquí tenemos una luz LED indicadora que se enciende cuando conectamos el cable de poder por acá, por la entrada C13 que está en el lado de acá. Después, bueno, pasamos a la parte de abajo donde nos podemos encontrar con 4 soportes pequeños por aquí y por acá que sirven para nosotros colocar el adaptador de corriente y que no roce el sticker con el piso para que él pues no se raye. En este sticker también tenemos la información de este adaptador de corriente, entre ellos que su corriente de entrada es de 100 voltios hasta 240 voltios y tiene una corriente de salida de 24 voltios por 2.5 amperios. El modelo exacto de este adaptador es el YC60-2402500. En la parte de acá abajo tenemos el serial de este adaptador de corriente que lo identifica como único, y por acá, bueno, tenemos una gomita para que no se parta el cable pues con el movimiento. Este cable tiene una medida de 1 metro y por acá también tenemos un filtro de núcleo de ferrita, y por último por acá tenemos su punta que van los voltajes de la manera que les estoy mostrando acá arriba, y va de esta forma como lo pueden ver. Por aquí ya tenemos la impresora, está envuelta en esta bolsa plástica. Bueno, vamos a retirarla de aquí. Listo, ya la tenemos por fuera. Bueno, entonces primero que todo vamos a hablar sobre sus medidas. De ancho hacia acá tenemos 14 centímetros o 5.5 pulgadas. De fondo de aquí hasta acá tenemos 17 centímetros o 6.6 pulgadas. Y de alto, ya sea en esta parte de aquí hasta acá, tenemos 13 centímetros o 5.11 pulgadas. En el peso tenemos 1.14 kilogramos o 2.5 libras. Ahora vamos a continuar mirando sus lados, y primero que todo vamos a empezar por la parte de arriba, que por aquí nos indica la marca y el logo de la impresora. Por aquí tenemos la ranura por donde va a salir el papel ya impreso, y por aquí tenemos una cuchilla en forma de sierra para cortar el papel manualmente, porque esta impresora tiene corte automático y corte manual, que ya sería haciéndolo uno mismo. Por aquí arrancamos la hoja de esa manera. En el lado izquierdo de la impresora, simplemente por aquí tenemos un botón que abre la compuerta donde nosotros podemos ingresar el papel. En la parte derecha de la impresora pues no tenemos nada. En la parte de atrás de la impresora, por aquí tenemos nuevamente el logo y la marca de Haltech de la impresora, y en la parte de abajo, de adentro, por acá tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Por acá tenemos el puerto RJ11 para conectar el cable del cajón monedero. Después tenemos un puerto USB para la conexión del cable USB, y por último tenemos aquí el puerto de red LAN RJ45 para la conexión a la red por cable, y tiene 2 LEDs a los lados. El de la derecha se ilumina de color verde para indicar que está disponible y activa la conexión de red, y tenemos el LED que está en el lado izquierdo que se ilumina de color amarillo para indicar que hay actividad de la impresora con la red. Ahora estamos en la parte inferior o de debajo de la impresora, y por aquí en el medio tenemos un sticker que nos indica el modelo de la impresora, el papel que soporta, que ya dijimos que era de 80 milímetros, la velocidad de impresión que es de 230 milímetros sobre segundo. Después tenemos que utiliza una corriente de entrada, como ya les había dicho, de 24 voltios a 2.5 amperios, y que el pulso que manda al cajón monedero es de 24 voltios por 1 amperio. En la parte de abajo también tenemos el serial de la impresora, y por acá también nos sigue indicando otras cosas, que su interfaz para la conexión es por USB y por LAN, que es la conexión de red, y que el controlador que utiliza es el ESC POS. Por acá tenemos los tornillitos que sirven para desarmar la impresora fácilmente. En la parte de acá pues tenemos unas gomas que nos sirven para que el equipo se quede fijo en la superficie donde esté, y por aquí tenemos los orificios que nos sirven para colocarlo en la pared, pues ya sea con chazos y tornillos, para que se aseguren aquí. Y de una vez por aquí tenemos la medida que tienen desde aquí hasta acá, que nos dice que es de 66 milímetros, para nosotros hacer los huequitos, los chazos, colocar los tornillos y así ajustar la impresora en la pared si se quisiera, y pues con la ayuda de estos soportes pues ya quedaría más fijo.
En la parte frontal de la impresora simplemente tenemos aquí este como hueco donde nos encontramos con varias cositas. Entre esas por aquí tenemos el botón de encendido que se debe tener presionado por más de un segundo para que se encienda la impresora. Es decir, lo tenemos presionado, pasa más o menos un segundo, hay un pitido, soltamos y ahí sí ya se enciende la impresora. Después tenemos el botón Fit que nos sirve para sacar papel por si de pronto necesitamos un pedacito para escribir algo en él. Por acá tenemos una luz LED que se puede encender de color azul para indicar que la impresora está encendida, y por acá tenemos otra luz LED que se enciende de color rojo y eso va a indicar de que tiene un error, es decir que de pronto la tapa puede estar abierta, o sea la compuerta donde va el papel también se puede iluminar cuando se atasque el cortador automático o cuando se atasque el papel o también cuando no hay papel. Ahora vamos con la parte interna, presionamos el botón para abrirla y por aquí primero que todo tenemos la goma que hace correr el papel. Y por acá, por esta parte, por aquí tenemos el cabezal de impresión que con el tiempo hay la posibilidad de que se ensucie, entonces con un cotonete, un copito podemos pasarlo medio humedecido con alcohol y podemos limpiar. Esperamos aproximadamente unos 30 segundos hasta que se seque y listo, quedará limpio. Y por la parte de acá arriba tenemos la cuchilla que corta el papel automáticamente después de la impresión. Bueno, ahora vamos con unos pasos básicos ya para poner la prueba. Primero que todo, pues levantamos aquí la tapa con la ayuda del botón switch. Entonces para presionarlo colocamos la mano acá arriba y esto pues para que no vaya y golpee muy duro atrás. Entonces queda de esta parte. Aquí tenemos internamente un papel que lo han impreso, pues me imagino que en la fábrica, donde indica pues que la impresora pues está imprimiendo en buen estado, la fecha, no sé, bueno, trae un resto de cositas ahí que pues son importantes, pero en ese momento pues no las vamos a utilizar. Para colocar el papel lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos el rollo de esta manera y este es un papel térmico, por tanto en el lado de afuera es donde se va a pintar. No tenemos tinta, pero la fricción pinta, miren, entonces eso es lo que pasa, lo voy a indicar por acá. Cuando yo paso la uña hago una fricción de calor y eso hace que pinte en el papel químico. Por tanto, el cabezal como está de este lado de acá, entonces debemos colocarla de esta manera. Jalamos un poco y ahí ya podemos cerrar la compuerta de esta manera y el papel pues ya va a quedar de esta manera. Para cortar el papel manualmente con la cuchilla que está aquí, entonces lo único que tenemos que hacer es bajarlo y simplemente ir cortándolo de esta manera y así vamos a poder cortar el papel manualmente, pues lógicamente cuando la impresora está apagada. Cuando está encendida y mandamos la impresión, ella automáticamente corta el papel. Ahora sí vamos a conectar la impresora a la energía. Entonces para eso conectamos el cable de poder en el adaptador, la luz LED se va a iluminar en el adaptador de corriente y después la punta la conectamos en la impresora. Ahora sí vamos a encenderla. Recuerden que para eso tenemos que tener presionado el botón de encendido por más de un segundo. Cuando pite, ahí ya se enciende. Entonces ya está lista para imprimir si la tuviéramos conectada por el cable USB. Pero antes de eso pues les voy a indicar otras cositas aparte. Ya les había dicho que teniendo presionado este pues va a sacar papel. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Miren, si lo tengo presionado va a sacar bastante hoja. Entonces bueno, y lo otro es que les había dicho que los errores se daban cuando se abría la compuerta, cuando no había papel, entre esas que ya les había mencionado. Entonces por tanto voy a abrir la compuerta y miren que empieza a sonar la impresora. Lo estoy haciendo para recoger el papel, pero ahí miren sigue timbrando y timbrando hasta que nosotros le coloquemos papel. Pero bueno, voy a hacer la prueba sin colocarlo. Y miren que sigue sonando porque sigue funcionando el sensor del papel. Entonces bueno, nuevamente presionamos, colocamos aquí y ahí todavía no se activa, sino que tenemos que cerrar la compuerta. En el momento que la cerramos ya deja de sonar, deja de haber ese error. También les voy a indicar cómo imprimir una página de prueba. Entonces bueno, apagamos
ahí ya. Y para sacar la página de prueba tenemos que tener presionado el botón Fit y también el de encendido hasta que este parpadee. Ahí ya, y él automáticamente va a imprimir esa página de prueba, y como les decía, ahí está el corte automático que lo hace en la mitad. Ya no tenemos que cortarlo manualmente y nos va a imprimir toda la información que ya habíamos mirado, que es importante. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito de lo que aparece acá. También les comento unas cositas de la impresora adicionales, que imprime a una velocidad de 330 milímetros por segundo. También que su resolución de impresión es de 576 puntos por línea. También que la vida útil del cortador es de 1.5 millones de cortes y la vida útil del cabezal de impresión térmico es de 150 kilómetros. Ahora vamos con la instalación en Windows. Primero que todo, por cable USB, que lo tenemos por aquí. Entonces, primero que todo conectamos el cable USB en la impresora y después conectamos el cable USB en el computador. Y ya cuando tengamos listo todo conectado, entonces bueno, vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para indicarles cómo se debe instalar. Entonces, como ya les había comentado, en la descripción del video voy a dejar el enlace para que descarguen el controlador, que por aquí lo tengo, para las personas que no tienen unidad lectora de DVD, como también es mi caso, que no tengo la unidad lectora. Entonces descargan el controlador, este archivo que pesa 156 megas, entonces a ese le vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Recuerden que tienen que tener un compresor y descompresor de archivos, que por lo general todo el mundo tiene WinRAR, y si no, por acá está 7-zip también, o sea, como quieran. Le damos en extraer aquí y ya nos aparece la carpeta por aquí. Entonces abrimos esa carpeta, vamos aquí donde dice driver, después vamos aquí donde dice Windows Driver y aquí está este archivo. Entonces ejecutamos este y le damos aquí en acepto el contrato de licencia, siguiente, que esta va a ser la ruta donde se va a colocar el instalador del controlador, que es en la ruta C, después en Post Printer Driver 7.17, le dan siguiente. Después nos dice que si queremos colocar un acceso directo de ese programa en el escritorio, le dejamos ahí, le decimos que sí, y por último ya la confirmación, entonces le damos instalar. Aquí de una vez nos ofrece ejecutar ese controlador, esa instalación, entonces le damos en finalizar y aquí nos pregunta primero que todo el sistema operativo. Yo tengo Windows 10, pero si ustedes tuvieran Windows 11, de igual manera pueden colocar Windows 10, que sí les va a funcionar. Después colocamos que la conexión es USB y después nos dice que seleccionemos la impresora. En nuestro caso, la impresora es una POS 80, o sea, imprime en papel máximo de ancho de 80 milímetros, entonces podría ser esta o esta. Pero entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Si la impresora no tuviera corte automático, podemos colocar esta, pero si la impresora tiene corte automático, seleccionamos esta. En el caso de nuestro es esta de aquí, porque sí tenemos corte automático, incluso por aquí lo menciono. Y ahora sí, vamos a colocar de una vez aquí que nos coloque esta impresora por default, o sea que quede predeterminada para imprimir, y si quieren pueden chequear el puerto desde aquí. Le damos un clic aquí y nos va a imprimir un papelito pequeñito testeando ese puerto USB y nos dice que sí, en este caso está en el puerto USB 006. Y después, ya como tenemos testeado el puerto USB, le damos a aceptar, le damos instalar ahora y aquí nuevamente nos dice que si queremos imprimir una hojita de prueba, entonces le damos que sí, esperamos que se instale y listo. Aquí ya nos dice que felicitaciones, que ya hemos podido configurar nuestra impresora. Y de todas maneras, para verificar de que sí se instaló, vamos acá al menú inicio, le damos aquí en configuración, vamos aquí donde dice dispositivos, impresoras y escáneres y después vamos por acá abajo y miren, aquí ya nos aparece la impresora predeterminada ya como POS 80C. Si quieren le dan un clic ahí, le damos a administrar y vamos de todas maneras a imprimir una página de prueba para que se den cuenta de que ya todo está instalado. Y miren, ahí ya está instalada. Miren cómo ha impreso perfectamente y de esta manera pues tiene que quedar ya configurada la impresora por el puerto USB.
Ahora vamos con la configuración de la impresora conectándola por cable de red, pues esto nos sirve para poder tener varios equipos en una sola habitación, en una sola red, y que todos puedan imprimir por esa impresora. Entonces lo que primero tenemos que hacer es conectar el cable de red a la impresora. Listo, bueno, ya tenemos conectado el cable de red a la impresora. Ahora sí, vamos acá al sistema. Bueno, yo tengo Windows 10, en Windows 11 puede cambiar un poco, también puede cambiar un poquito en Windows 8, bueno, Windows 8.1 que ya casi no se utilizan. Pero bueno, lo voy a hacer en Windows 10 y pues tiene que ver algo parecido en Windows 11. Tenemos que estar conectados de manera por cable o inalámbrica al mismo router, al mismo servicio de internet. Entonces, bueno, lo que debemos hacer es, vamos acá a la carpeta que extraímos, vamos aquí donde dice Tools, después en Post Printer Test versión 3.2 y abrimos este de aquí. Listo. Y ahora vamos aquí a Net. Entonces, primero que todo le damos aquí en Refresh, que nos va a colocar la IP nuestra aquí, la de nuestro computador, y después vamos aquí donde dice Auto Set IP. Le damos ahí, le damos en búsqueda y aquí nos encuentra la impresora que está conectada a nuestra red. Le damos doble clic y aquí nos indica la IP que tiene actualmente esta impresora. Aquí les recomiendo desconectar o deshabilitar otro tipo de conexiones de red. Por ejemplo, yo tengo la inalámbrica, entonces fuera bueno desconectar el cable de red o también poder deshabilitar esa conexión de cable de red. Entonces, bueno, aquí ya podemos colocar la IP, tenemos que colocarle la que va a ser de ella. Entonces tenemos que colocarla en el consecutivo que yo lo tengo. Por ejemplo, 192.168.197.12 es la mía. Entonces yo le voy a colocar todo esto y al último le voy a cambiar y le voy a colocar la 63. Ustedes le pueden colocar la 63, 64, cualquiera de esas hasta 200, 255. Entonces aquí le cambiamos a 197 y aquí le vamos a colocar 65. Esa parte aquí tiene que ir como 255, 255, 255.0. Y acá tiene que ir la 197 y por lo general va 1. ¿De dónde saco este número? Esta es la IP del router. ¿Cómo sé que esa es la IP del router? Si quieren, abrimos por acá el CMD, símbolo del sistema, y aquí escribimos ipconfig, le damos enter. Y aquí nos indica, esta es la conexión de Wi-Fi y aquí nos indica mi IP, que ya habíamos mirado que termina en 12, miren acá arriba, aquí dice 12, 255, 255, 255.0 y esta es la puerta de enlace predeterminada que es la IP del router. Entonces es lo mismo, sino que termina en 1, por eso lo sé. Entonces aquí le coloco 1 y listo, aquí le damos en Save o guardar y listo, la impresora ya hizo una notificación, ahí timbró, cerramos aquí y verificamos que sí haya conexión. Entonces en esta parte de aquí nos dice IP printer, o sea, esta es la IP de la impresora y la dejamos en 197 y le habíamos puesto 65. Entonces probamos su conexión y aquí nos dice que la conexión sí ha sido satisfactoria. Entonces, bueno, ya sabemos que esta es la IP de la impresora, le damos a aceptar y bueno, lo voy a dejar ahí quietico como para que no se me vaya a olvidar. Esto de acá lo cierro, lo coloco un poquito por acá y vamos a abrir aquí en configuración. Después vamos aquí en dispositivos, después en impresoras. Y aquí nos dice que si queremos agregar una impresora, le damos ahí, él va a intentar buscar la impresora automáticamente. Yo creo que no la va a encontrar, eso, no la va a encontrar, entonces le damos aquí, la impresora que deseo no está en la lista. Entonces aquí se nos va a abrir otro asistente. Voy a cerrar esto para acá para que no nos vaya a hacer mucho estorbo. Voy a correr esto para acá para que se mire un poco mejor. Entonces aquí le damos en agregar una impresora con dirección IP, le damos ahí. Siguiente, aquí le colocamos en tipo de dispositivo, dispositivo TCP IP, vamos ahí y aquí escribimos la IP de la impresora que es esta de aquí. Entonces es 192.168.197.65. Recuerden que esa IP puede ser distinta
En cualquiera de los casos, pues a veces sabe ser 192.168.0, punto algo, punto 1, punto algo, así, o punto 100, punto algo. Bueno, en mi caso yo la tengo configurada así en mi casa. Entonces le doy ahí y le doy siguiente. Se va a verificar ese puerto a ver si hay algo ahí. Aquí se puede demorar bastantico, menos de un minuto, pero más de unos 10-20 segundos. Entonces, bueno, voy a acelerar el video para llegar hasta la otra parte donde vamos a continuar. Listo, aquí dice que se requiere otra información. A esto no le hacemos caso, dejamos todo quieto ahí y le damos en siguiente. Nuevamente va a intentar encontrar el controlador de lo que está ahí conectado en ese puerto, en esta IP, pero nuevamente pues no va a encontrar y nos va a pedir que le instalemos el controlador que nosotros queramos. Entonces nuevamente esperamos. Listo, aquí como nos dice que no encontró controlador, entonces nos dice que especifiquemos uno. ¿Se acuerdan cuando recién abrimos esta carpeta de aquí y colocamos driver? Bueno, acá driver y ejecutamos este. Entonces ahí nos decía que se iba a extraer ese controlador en la partición C con este nombre. Vamos acá en la partición C y miren que aquí todavía está, lo he extraído. Entonces tenemos que ir hasta acá. Entonces le damos que queremos utilizar el disco para encontrar el controlador. Le damos ahí, después le damos en examinar, después vamos acá en este equipo, partición C, post printer driver y por lo general todos tenemos un sistema operativo de 64 bits. ¿Cómo encontramos esa parte? Le damos acá clic derecho, sistema y por aquí nos va a indicar el sistema operativo. Miren, aquí dicen que es de 64 bits y si no dijera que es de 32 bits o 86 bits. Bueno, ahí sería para esta opción de acá arriba, pero ahora nuestra es de 64 bits. Abrimos aquí, seleccionamos este archivo, le damos abrir, le damos aceptar y aquí nos va a indicar cuál de los controladores es el que deseamos utilizar. Entonces ya saben que para esta impresora es el 80C porque tiene corte automático. Lo seleccionamos, le damos siguiente. Aquí nos dice que el controlador actualmente ya está porque lo instalamos por el USB, que si queremos utilizarlo ese o queremos reemplazarlo. Le decimos que queremos el que ya está instalado porque ya sabemos que sí funciona. Entonces le damos en siguiente. Aquí nos va a dar la opción de colocarle un nombre a esa impresora. Como yo ya tengo esa impresora instalada y se llama de esta manera, no pueden haber dos impresoras que se llamen de la misma manera. Por tanto me le da este copiar aquí al lado 1 para diferenciarla de la primera que es por USB. Entonces si ustedes quieren la pueden dejar ahí, pero bueno, yo le voy a cambiar el nombre en esta parte y le voy a colocar LAN para saber que esa es la impresora POS que se va a instalar por red. Entonces le doy en siguiente. Aquí me dice que si la quiero compartir dentro de mi red, le digo que no, porque esta es una impresora de red y pues cualquiera la puede instalar. No es necesario compartirla desde un computador. Entonces le damos no compartir esta impresora, le damos siguiente y aquí nos pregunta si la queremos establecer como predeterminada para que aparezca cuando ya queramos imprimir. Entonces la dejamos ahí, le damos en finalizar. Esto de aquí si quieren ya lo cierran, pero vamos a verificar de todas maneras que sí se haya instalado. Ya saben que abrimos aquí el menú inicio, configuración, vamos acá a dispositivos, después impresoras y escáneres, bajamos y miren que acá ya está la del USB, que en este momento ya no la tengo conectada por el cable, por eso aparece sin conexión, y por acá tenemos la impresora que la tenemos conectada por la red. Entonces bueno, vamos a hacer la prueba, le damos aquí administrar y le vamos a dar aquí en imprimir una página de prueba y miren que automáticamente la impresora va a imprimir. Listo, ahí ya está imprimiendo perfectamente, ya está respondiendo totalmente a lo que aparece acá y listo, ya ha quedado instalada la impresora también por el puerto de red. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal, recuerden que la suscripción es gratis. Y por último, coméntenme si ustedes ya compraron esta impresora o planean comprarla, qué tal les pareció,
para que pues sepamos a ver las experiencias con esta impresora. Bueno, entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.